Veamos algunos ejemplos en la escritura misma para ayudarlos a manejar apropiadamente los sentimientos. Cada historia bíblica provee estas oportunidades porque cada personaje tenía un mundo interior que podemos aprovechar. Así que vamos a ver, ¿qué llevó a Caín a matar a su hermano? Ya lo sabemos, celos, iras, amargura, resentimiento, malos pensamientos. Todo esto cae debajo de la categoría de ¿qué? De pedregales, porque son sentimientos, aflicción, emoción. ¿Qué pasaría si dejásemos de decir que Caín ofreció lo peor del huerto o una fruta estropeada, un tomate podrido, como he escuchado alguna vez decir? Eso no es lo que dice la escritura. El problema de Caín estaba en su corazón, en sus sentimientos, no manejados, no sujetos a Dios, no conversando con sus padres o con Dios o con su propio hermano, ¿verdad? El resentimiento y la competencia que tenía con Abel. Y empezásemos entonces nosotros a través de la historia a hablar de la amargura, de la competencia en el corazón, de los celos con los hermanos, a decir que los celos pueden ser normal hasta cierto punto, pero el problema es cómo los manejamos, cómo le pedimos socorro a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo antes de que ese sentimiento nos lleve a una situación peor como le pasó a Caín. Y concluimos con esta historia que las veces que Dios se acercó para hablar con él, antes de cometer el crimen y después, Dios le dio la oportunidad de recibir su ayuda, su socorro, porque esto nos enseña que en definitiva todas esas cosas en el corazón son un problema con Dios. Y Dios quiere actuar y Dios quiere intervenir. Todos sabemos cómo acabó esta historia y cómo metieron a todos en un problema de aflicción, uno muerto y unos padres completamente destrozados que perdieron en ese día a estos dos hijos. Entonces, como he dicho en tantas ocasiones, Dios se fue a conversar ¿con quién? Con Caín. Y esto es revelador, hablarles de que Dios se acerca cada día, se acerca cada noche, esperando que ellos manifiesten lo que hay en su corazón, por terrible que parezca ser. Es mucho más fácil simplificar las historias, decir lo mismo que hemos escuchado durante años, llevarlo a un punto de lo normal, a hablar solo de lo externo, de lo que se ve, de lo que ocurrió, simplificando que la tormenta que había en la mente y en el corazón de este chico, que ni siquiera podía traer una ofrenda tranquilamente sin esa amargura, sin esos celos, sin esas iras, sin esa angustia, sin esto que lo estaba carcomiendo por dentro, que fue lo que hizo que su ofrenda no fuera agradable a Dios. Estaba que postrado por esos sentimientos que habían en su corazón. ¿Y cómo lo sé? Porque no mató a tu hermano así porque sí, no causas ese dolor tan grande a tus padres por cualquier cosa. Es más fácil eso que hablar de los sentimientos, de las piedras que hay en el terreno, de sus corazones y de los nuestros también, con las cuales todos luchamos todos los días de nuestra vida. Es cierto que Caín dice que era del maligno, lo dice en el Nuevo Testamento, ¿no? En 1 de Juan 3:12, pero aún así usted mire lo que Dios hizo. Se acercó a él antes de cometer el pecado y se acercó a él después. ¿Qué hizo Dios con Caín? Habló con él, como dije antes, en Génesis 4, dice, lo primero que le preguntó es, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has enfurecido? ¿Por qué te has enojado? Dándole toda la posibilidad de expresarse. ¿Sabía o no sabía Dios lo que había en su corazón? Claro, por eso no aceptó la ofrenda, pero dándole la oportunidad de sacar, de comunicar, de escuchar. A lo mejor lo que pensaba Caín, si le cuento a Dios lo que hay en mi corazón, me va a liquidar, pero no es cierto porque Dios ya lo sabía. Lo segundo que Dios le preguntó es, ¿por qué ha decaído tu semblante? En otras versiones dice, ¿por qué pones tan mala cara? ¿O por qué andas cabizbajo? En tercer lugar, le dice el Señor, si haces el bien, no serás enaltecido, quiere decir, serás aceptado y podrás vivir con la frente en alto
Dicen otras versiones, si haces lo correcto. Y podemos enseñar a nuestros niños que a pesar de todas las inclinaciones y deseos que tienen, haz lo correcto, haz lo correcto, haz lo correcto, hasta que verás cómo Dios te ayuda en todas esas emociones y sentimientos y te ayuda y te da las fuerzas para salir adelante. Y cuando salga el sol y venga la prueba y la tentación, esa palabra ha echado raíces. Otra cosa que le dijo el Señor, si no haces el bien, el pecado está a la puerta. Y enseñarle a nuestros niños que el pecado siempre va a estar ahí, siempre va a estar como una fiera, dice una traducción bíblica, listo para atacarles, que es vez tras vez, pero en Cristo pueden ser más que vencedores. Y por último le dice el Señor, tú te enseñorearás de él. Y podemos enseñarle que Dios nos ha dado la capacidad, nos quiere dar la ayuda y el poder del Espíritu para que el pecado no nos domine. Esa es la buena semilla, el texto que pueden memorizar y que puede quedar grabado en sus corazones y llevar esos pensamientos y sentimientos cautivos a la obediencia de Cristo, limpiando sus corazones como guardando la palabra de Dios, haciendo lo que es correcto. Un buen sembrador ve las piedras que hay en el corazón de sus alumnos, ora, le pide a Dios misericordia, sabiduría y la capacidad de mostrar compasión y amor, y van poco a poco aprendiendo a dominar sus emociones y sentimientos. Otro ejemplo, otra historia. ¿Qué llevó a los hermanos de José a meterlo en el pozo y luego venderlo? Sentimientos de envidia, de odio, de celos, de resentimientos con su padre, de resentimientos con su hermano. ¿Qué pasaría si dejamos de echarle la culpa a Jacob por regalarle una túnica de colores a José? O dejásemos de echarle la culpa a José por relatar los sueños que Dios mismo le estaba dando. Y empezamos a hablar de que cada uno tiene que dar cuenta a Dios de sí, de que cada uno se tiene que responsabilizar de lo que siente y de cómo responde a Dios con esos sentimientos y de cómo busca la ayuda de Dios. Empezaron por ser sentimientos no trabajados, que llevaron a qué? A grandes pecados que afectaron a todo el núcleo familiar. Y la lista es interminable, no solo a través de la Biblia, sino a través de la historia de la humanidad, de cada situación que afecta a nuestros niños, que les llevan a emociones y a sentimientos que si no aprenden a manejar, pues dice la palabra que se secan y que se apartan del Señor a quien estamos intentando que se unan. Son piedras en el corazón que no permiten que la semilla de Dios penetre y transforme esos corazones. Nuevamente podemos decir que el corazón ya está sembrado, desde antes de nacer por la naturaleza de pecado y luego a medida que van creciendo. Así que no llegan los niños a la clase vacíos de experiencias, de realidades, de emociones y de situaciones familiares que han causado algún tipo de efecto en sus vidas. Por poco importante que nos parezcan los sentimientos que ellos están teniendo, debemos atender a ellos y enseñarles o ayudarles a manejarlos. En realidad, ellos viven las mismas tentaciones que vivieron Adán y Eva en el Edén y que vivió Jesús en el desierto. Nosotros pensábamos que la enfermedad de los jóvenes de este siglo iba a ser el aburrimiento, pero es que eso mismo ha traído montones de adicciones por el hecho de llenar ese aburrimiento con cosas que les hagan sentir bien. Ellos piensan, me puedo lanzar a actos de desobediencia y como ocurrió en el Edén, no va a pasar nada, no voy a sufrir las consecuencias de mis actos. Todo esto parecen malas noticias, pero es la semilla de los pedregales la que nos lleva a meternos en esta situación y lo dice la parábola, lo dijo Jesús, la palabra sembrada tropieza por este tipo de sentimientos, de emociones. Es de corta duración lo que sembramos porque están ya llenos de piedritas o de peñones que les impide que la semilla penetre dentro del terreno de sus corazones. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Y cómo podríamos prevenir y cómo podríamos ayudar?
Como buenos sembradores, cuando narramos las historias bíblicas, metemos la mano en el terreno, en el corazón de los personajes, removemos esas piedras que hay en esos corazones, tocando, por supuesto, y haciéndole de forma que se relacionen a los sentimientos o las cosas que están pasando nuestros niños y jóvenes, dependiendo de la edad, metemos bien la mano y sembramos bien esa semilla. ¿Qué sentían esos personajes? ¿Qué los llevó a destruir el corazón de un padre y de una madre? ¿Qué los llevó a cometer asesinatos, a tener que huir, a mentir, a robar, a engañar y sacar todas esas cosas a la luz? A veces salen de nuestra clase sin que hayamos hablado de los problemas reales de sus corazones y les hayamos dado las herramientas necesarias para romper con esos pedregales del corazón. Salen gozosos porque lo pasaron bien, pero cuando se enfrentan a todos esos sentimientos que son reales, no saben manejarlos y la palabra tropieza. Literalmente a través de las historias bíblicas, de los problemas familiares y personales de los personajes, nos metemos en el corazón del ser humano. ¿Para qué? Para sacarlos de ellos a la luz de la escritura. Y las personas que tenemos delante no se sienten desnudadas, atacadas o confrontadas directamente porque estamos hablando de historias bíblicas. El problema del corazón humano sigue siendo el mismo. Una historia bíblica no es solo lo que sucedía en otra época que no tiene nada que ver con las vidas actuales nuestras. Son los mismos engaños, los mismos sentimientos, las mismas emociones y las mismas pasiones. Las mismas piedras en el terreno de nuestro corazón que hace que la palabra tropiece, no eche raíces y al venir la aflicción, vestida de diferentes maneras, tropieza y se aparta. Lo más importante en relacionar la historia bíblica a la vida del niño joven que tenemos delante es que Dios, el mismo Dios que estuvo en ese lugar, el mismo Dios que envió a Cristo para reconciliarnos con Él, que el mismo Dios que estuvo mirando, examinando todo, que estuvo dispuesto a ayudar, a socorrer, que dio su vida, que perdona, que estuvo haciendo todo lo que hizo, es el mismo Dios que está actuando aún en nuestras vidas y aún mientras estamos narrando la historia. Y sigue estando presente cada vez que abrimos esa escritura, esa palabra que Él mismo nos ha dejado y que cada niño o joven que está en nuestra clase bíblica sepa que Dios está presente, que es el mismo Dios. Así que le enseñamos al niño que en Dios hay poder, misericordia y salida para manejar todo lo que hay en nuestro corazón. No es para quedarnos en ellos, en los sentimientos, ni para acusar, ni para decir pobrecitos, tampoco para exaltar los sentimientos, sino a enseñar a que son parte de nuestra naturaleza, pero que Dios nos ha dado todas las herramientas para poder vencerlos y dominarlos. Así que en una sociedad que exalta los sentimientos para que se dejen llevar por las pasiones, les ayudamos a que maduren, que a la larga sean personas capaces de no vivir guiados por los sentimientos, por las emociones superfluas, en este caso del gozo, de la aflicción, sino vivir de toda la palabra que sale de la boca de Dios, que es buena para todos nosotros. José cambió su vida, la de su familia, la de Egipto, por obedecer y hacer lo correcto y no dejarse llevar por unos sentimientos a los cuales él tenía derecho. Y también tenemos ejemplos en la escritura de personas que hicieron lo correcto. Muchos personajes bíblicos son testimonios de cómo aprender a someterse a Dios y cómo aprendieron ellos a someter sus emociones y sentimientos. Otros tenían muchas piedras no removidas en su corazón y lo que trajeron fue dolor y sufrimiento a todo su entorno porque era lo que ellos mismos llevaban dentro. Algunas cosas que podemos intentar porque al fin y al cabo sembramos por fe y ellos deciden. En primer lugar, aprovechar bien no solo las historias bíblicas, sino sembrar bien las escrituras, creyendo en las promesas de Dios y en el poder de Dios que arropa esta tarea de enseñar la palabra de Dios. En segundo lugar, orar por ellos, prepararse bien, buscar la dirección del Señor, pedirle sabiduría, discernimiento, pedirle ideas frescas, buscar buenos recursos. En tercer lugar, confiar en la obra de Dios en sus vidas cuando hacemos lo mejor que podemos hacer por nuestra parte.
En cuarto lugar, no decirles que no pueden sentir estas cosas y que ese es el problema, que lo tienen que tapar, esconder, cosas que son inherentes a todo ser humano. En quinto lugar, podemos darles esperanza. Voy a estar orando por ti, qué tal te va, qué tal va tu hogar, cómo vas con ese sentimiento. Y en sexto lugar, escucharles, hacerles preguntas, tener conversaciones dentro y fuera del salón de clase, ¿verdad? Incluso cuando juegan y comparten, nos damos cuenta de cómo van en sus actitudes. Y en séptimo lugar, no podemos ceder a la tentación de entretenerlos siempre. Proveerles de diversas actividades para que se distraigan, salten, griten y jueguen no es exactamente a lo que vienen a la iglesia, aunque no está mal, pero tiene que haber enseñanzas buenas y profundas, aunque sea durante un corto tiempo. En octavo lugar, exaltar siempre a Dios, poner siempre a Dios por encima de todo, no tanto el personaje, no tanto a los niños, sino el Dios poderoso que puede cambiar todas las cosas. Así que ánimo en esta tarea de remover piedras, de ayudarles a ellos a remover esas piedras para que puedan perseverar en el Señor hasta que Él venga.